Para calcular los anchos de pista, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las corrientes de todas estas conexiones. Vamos a empezar con esta parte. Vamos a suponer que vamos a tener una carga de 2 amperes, puede ser un motor que consume 2 amperes. Entonces, para indicar en cada punto el parámetro de corriente, voy a darle clic izquierdo en este icono. Lo puedo rotar con la tecla espacio y voy a ponerlo, voy a acercar un poco más, voy a ponerlo en esta parte. Debe de verse la crucecita de conexión. Por ejemplo, en el de abajo la crucecita cambia de color gris, pasa a color rojo. Entonces la coloco, con escape salgo, doble clic izquierdo para las propiedades y lo voy a poner que van a circular 2 amperes. Le doy enter. Lo mismo voy a hacer en esta parte. ¿Por qué? Bueno, se supone que las terminales de acá, que en donde se conectamos la línea y el neutro, va a haber una pista que va desde aquí hasta esta otra terminal. Por aquí van a circular los 3 amperes, va la carga, regresa y va a regresar por el pin 2, pasa por el triac y luego se va al neutro. Entonces toda esta conexión va a tener 2 amperes. Aquí 2 amperes. Ahora, para esta parte vamos a considerar la corriente que va a circular por acá, que serían, vamos a sacar la calculadora, tenemos 127 volts y el MOB va a consumir, suponiendo que va a consumir 2 voltios, le voy a poner menos 2, y en teoría en la resistencia habrían 125 volts. Entonces lo vamos a dividir entre 7000, que son los 7 kilo ohms, bueno, de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces nos dice que van a haber aproximadamente 17.8 miliamperes. Entonces vamos a colocar aquí 17.8 miliamperes. Por esta pista también deben de haber 17.8 en toda esta parte. Y aquí, bueno, vamos a considerar los 5 volts de salida digital menos la caída de tensión de este fotodiodo. Igual vamos a suponer que sea 2.1, por ejemplo. Hay que ir a la hoja de datos y ver la caída de tensión que proporciona. Y eso lo vamos a volver a dividir entre 470. 6.1 miliamperes. Vamos a colocar por acá 6.1 miliamperes. En la alimentación, bueno, podemos recurrir a la hoja de datos del Arduino. Y yo sé que el consumo máximo va más o menos de 100 a 200 miliamperes. Vamos a suponer que son 200 miliamperes. Recuerden que si aquí entran 200 miliamperes, aquí también tienen que salir 200 miliamperes. miliamperes. En los pines digitales, bueno, no me voy a complicar viendo cuánta corriente hay en cada una de estas conexiones. Yo sé que la salida máxima de los pines del Arduino es de 40 miliamperes. Entonces voy a darle clic derecho acá, voy a seleccionar este que dice blanket y voy a encerrar todas estas líneas a través de un rectángulo. Voy a darle clic izquierdo otra vez, clic izquierdo otra vez, y después de cerrar el cuadro con clic izquierdo le voy a dar clic derecho, le doy escape y regreso al parámetro.
y a este le voy a decir que todo lo que está en el recuadro es de 40 miliamperes. En esta parte, bueno, de los 5 volts tenemos 5 volts menos el diodo, un LED azul produce una caída de tensión más o menos de 2.1 y lo vamos a dividir entre 390, son 7.4 miliamperes. Entonces vamos a poner por acá 7.4 miliamperes. Para el LED de la... ok, es la misma línea que tenemos acá, entonces va a ser de máximo 40 miliamperes. En estas líneas lo que podemos hacer es simular el circuito y en estas conexiones colocar amperímetros. Pueden utilizar Proteus, pero yo voy a suponer que también hay 40 miliamperes. Vamos a copiar, control C, clic izquierdo, control V, coloco, igual, control V, voy a colocar por acá. Ahora bien, en esta etapa tenemos que ir a la hoja de datos de la fuente de alimentación. La hoja de datos nos va a decir que de entrada la máxima corriente que admite es de 70 miliamperes para 115 volts en corriente alterna. Entonces vamos a ponerle 70 miliamperes de entrada y de salida. Control C, clic izquierdo, control V, ponemos control V. Ahora bien, en esta parte no van a hacerse 70 miliamperes. La máxima salida que da en corriente directa son 600 miliamperes. Esto igual se ve en la hoja de datos. Y nos faltaría esta parte, ok, el pin, aquí está, perdón, es rec, esta nota, esta etiqueta label va a pasar de aquí a acá y va a ir acá. Bueno, ¿cómo lo hacemos para ver la corriente? Vamos a tomar en cuenta que el voltaje pico es de 180 para una red monofásica de 127 volts. Entonces 180 va a ser mi voltaje pico menos, igual vamos a suponer que este fotodiodo da una caída de tensión de 2.5 por ejemplo, y lo voy a dividir entre 18 kilo ohms, son 9.8 miliamperes. Entonces aquí van a ver 9.8 y 9.8. Vamos a ponerle aquí 9.8 miliamperes y aquí 9.8 miliamperes en los 5 volts y esta resistencia de 10 kilos. Bueno, vamos a suponer que son 5 entre 10 kilos, son 0.5 miliamperes. Esto ya es muy poco. Precisamente esta resistencia es de un nivel alto, de un valor resistivo alto, para generar poca demanda de corriente. Y bueno, eso tendremos que hacer para absolutamente todos. Ahora bien, si queremos añadir, por ejemplo, alguna nota, vamos a ir aquí a Place y vamos a añadirle aquí donde dice Note. Clic izquierdo, si lo mantengo presionado y luego genero otra vez otro clic izquierdo, le doy el tamaño a la nota. Por ejemplo, voy a ponerle aquí
voy a poner un texto, doble clic izquierdo, voy a poner que la carga no debe superar 2 amperes. Le doy enter, puedo seleccionarla y hacerla más pequeña, y con esta flechita de acá la oculto, la pongo visible o la oculto, ponerla un poco más arriba, para acá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar una corriente de referencia, es decir, por ejemplo, voy a seleccionar esta de 600 mA y voy a calcular el ancho de pista para esa corriente. Lo que vamos a hacer después es que todo lo que esté por debajo de esta corriente lo voy a manejar con este mismo ancho de pista. Esto me evita de estar modificando todas las pistas una por una. Entonces vamos a irnos abajo. Les dejé un documento de la norma IPC 2221A y vamos a ocupar unas tablas que vienen por acá abajo. Ocuparemos la primera tabla de la página 41 y vamos a calcularla vamos a tomar esta de referencia que damos 600 mA. Bueno, ¿qué pasaría si yo hago la pista? Si yo calculo el ancho de pista para 600 mA, que cuando circulen los 600 mA voy a estar sobre el límite de la pista, y eso es un poco riesgoso. Entonces lo ideal es calcular la pista para un 150% o 200% más de la corriente que se tiene. Es decir, este 600 mA yo la voy a calcular para un 150%, es decir, 1.5, 0.6 amperes por 1.5 me darían 0.9, es decir, casi 1 ampere. Entonces la voy a calcular para 1 ampere. Del lado izquierdo, en esta primera tabla voy a ubicar la corriente. En este caso es 1 ampere. Las curvas que me aparecen acá son variaciones permitidas en la placa de circuito impreso. En la primera curva, que dice 10 grados centígrados, solo permite una variación de 10 grados centígrados. La segunda de 20, 30 y así sucesivamente hasta 100 grados centígrados. Normalmente las placas que trabajan a 25 grados centígrados se consideran con una variación de 10 grados centígrados. Si vas a diseñar una tarjeta que va a estar a mayor temperatura o va a sufrir cambios de temperatura drásticos, pues lo recomendable es utilizar las curvas de arriba. Bueno, en la parte de abajo tenemos la sección del área transversal de la pista, y esta es en milésimas de pulgada al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar la corriente 1 ampere y me voy a ir sobre la línea hasta coincidir con la curva de 10 grados centígrados. Y el dato que me interesa es el de abajo, es decir, en qué área va a quedar la sección transversal. Es aproximadamente 17. ¿Sí? Aquí abajo serían 17. Y ahora ese 17 lo voy a ocupar en la tabla de abajo. Ese 17 lo voy a ubicar aquí, aquí abajo. Es por acá, 17. Y estas líneas nos representan el espesor de cobre en las PCB. Normalmente se trabaja con placas FR4. Estas tienen un espesor de 1 onza de cobre. Y bueno, si vas a trabajar con otro tipo de placa, tienes que ver el espesor de cobre que hay. Estas nos demuestran para 4 placas. Y vamos a hacer algo similar con lo que hicimos arriba. Son 17 milésimas de pulgada al cuadrado. Voy a subir hasta que coincida con la placa FR4 de 1 onza hasta esta. Entonces son
17, subo hasta por acá, y el resultado es 0.015 pulgadas. Este va a ser mi ancho de pista. Lo que tengo que hacer es, si estoy trabajando en milímetros, vamos a ir aquí a la calculadora en longitud, y de pulgadas voy a pasar a milímetros. Son 0.015. Me dice que son 0.381 milímetros de espesor. Entonces voy acá, y todo lo que esté abajo de 600 miliamperes lo voy a pasar a un ancho de pista de 0.381. Entonces las únicas pistas que voy a dejar con un espesor más ancho van a ser las pistas de potencia, que son las de 2 amperes. Entonces vamos a seleccionar todas, vamos a ir a propiedades, y aquí donde dice Wind voy a ponerle 0.381. Ahí está, se hicieron un poco más gruesas las pistas. Otro segundo método es el que encontramos aquí en el segundo PDF que les he dejado, en donde el ancho de pista lo encontramos a través de una fórmula. Este ancho de pista estará en milésimas de pulgada. La corriente la tenemos que introducir a la fórmula en amperes, no miliamperes, no microamperes, tienen que ser en amperes. Esto va a estar dividido entre K sub 1. K sub 1 es una primera constante. Estas tres constantes son definidas para pistas superficiales. Entonces, la variación de temperatura es igual a la que habíamos visto en las curvas. Aquí tenemos que introducir, si tenemos una variación de 10 grados centígrados, aquí lo introducimos de 30, 40 y así sucesivamente. Tenemos aquí un exponente como denominador, y abajo es el espesor de cobre de la placa fenólica en milésimas de pulgada. Recordemos que la placa FR4 tiene un espesor de cobre de 35 micrómetros, equivalentes a 1.378 milésimas de pulgada. Entonces vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos para la pista de 600 miliamperes, que es la calculamos para 1 ampere. Entonces vamos a ir aquí a la formulita y vamos a introducir los datos en una calculadora científica. Yo aquí tengo mi calculadora y los voy a introducir. Sé que el ancho de pista es igual a son 1 ampere entre K sub 1 son 0.0647, y eso multiplicado por la variación de temperatura. Vamos a elegir una variación de 10 y el exponente es 0.4281. Y todo eso va a estar elevado a la 1. Va a estar elevado a la 1 entre de K subíndice 3 0.6732, y todo eso lo vamos a dividir entre 1.378. El resultado es 9.79 milésimas de pulgada, y lo vamos a redondear a 9.8. Entonces vamos a ir aquí a la calculadora y vamos a escribirle 0.0098, y el resultado son 0.25 milímetros, que es muy cercano a los 0.381. Son décimas de milímetro. Entonces puede calcularse por cualquiera de los dos métodos.
Lo siguiente es calcular el ancho de pista para las corrientes de 2 amperes. Entonces vamos a estar en esta parte. Bueno, son 3 amperes. Y lo que vamos a hacer es multiplicar. Vamos aquí a científica. Son 3 por 1.5. El resultado es para una corriente de 4.5. Vamos a ir primero a las tablas. Es por acá, 4.5. Es más o menos por acá. Vamos a suponer que es para 140 milésimas de pulgada al cuadrado. 140, y vamos a pasar por acá. Ahí van a ser 0.9. Vamos a suponer que son 0.100 0.110. Vamos aquí, escribimos 0.110 en longitud 0.110. El ancho de pista es de 2.79 milímetros. Entonces vamos aquí para todo lo que tiene 3 amperes, que es esta pista y esta. Vamos a ir a las propiedades. Está. Le voy a poner que sea de 2.8. Me aseguro de que las pistas estén lejos de las pistas, por ejemplo aquí de línea y neutro. Entonces vamos a separarlo un poco, más o menos por ahí. Y otra pista que va a tener ese ancho es esta. Es esta pista, que es el donde pasa la fase después de pasar por la resistencia de disparo. Es esta parte, esta etapa también, hasta aquí. Vamos a propiedades y vamos a darle de 2.8. Aquí está. Igual, de nueva cuenta, vamos a cerciorarnos de que tenga una separación un poco más lejana. Aquí, por ejemplo, lo borramos y vamos a hacer que tenga una separación. Aquí está. Vamos a darle control Z. Sí. Ok, esta es la que estaba choca. Control Z. Y nos damos cuenta de que esta parte está muy cerca, al igual que entonces lo que nos conviene hacer es reducir un poco el ancho de pista en esta parte y rellenarla con estaño, al igual que esta parte, porque está muy cerca. Lo podemos separar otro poco. Vamos a separarlo más.
Entonces vamos a reducir un poco. Propiedades y le vamos a poner 2.5. Este lo vamos a tener que volver a rehacer porque no estaba centrado. Esta que volvimos a hacer tiene que ser de 0.381. Esta la rehicimos. No, está bien. Ok, en esta parte también la tenemos que volver a rehacer porque no está bien, no estuvo bien colocada. Y ya tenemos un poco más de separación. Aquí, por ejemplo, podemos ver los sobrantes, los borramos y tenemos que realizar bien las conexiones. Por ejemplo, esos sobrantes pequeños no deben de estar. Y lo que vamos a hacer es presionamos Shift S y ahora vamos a seleccionar todas las pistas. Esto únicamente nos va a servir para ver que no existan retazos en las pistas. Ok, por ejemplo, ok, esta está conectada. Tenemos que ir uno por uno y ver que no existan los retazos. Ok, por ejemplo, esta no está bien conectada, tiene que ir hasta el centro de la pista. Ahí está, me aparece un circulito en azul, digo en verde. Hasta que aparezca el circulito, ya lo soltamos. Vamos a ver la etapa de abajo, que fue la única que faltó. Parece que todo está bien. Sí. Y podemos calcular también este mismo ancho de pista para 4.5 amperes con la fórmula. Vamos a ver cuánto nos da. Vamos a introducir los datos de nueva cuenta en la calculadora. La diferencia es la corriente, que ahora van a ser 4.5 entre K sub 1
por 10 y este 10 va a estar elevado a la 0.4281. Y todo eso elevado a la 1 entre K3 0.6732 y dividido entre 1.378. El resultado es 91.5 milésimas de pulgada, 0.091, y nos dice que son 2.3, entonces creo que nos conviene utilizar este de hasta 2.3, que nos reduciríamos más el ancho de pista. Seleccionamos con Shift, propiedades, y le ponemos 2.3. Aquí otra vez los retazos los borramos. Este lo subimos un poco. Listo. Ok, volver a verificar esto. Esto de los sobrantes. Ok. Y para terminar, lo que vamos a hacer es tratar de quitar estas uniones de pistas de 90 grados, y además que esta pista tenga más espacio de donde agarrarse al espacio de soldadura. Bueno, vamos a ir aquí a herramientas y a esta opción que dice Teardrops. Debe de estar, bueno, las opciones de configuración deben de estar en añadir, todos, curvas, todos estos seleccionados, y lo vamos a dar en OK. Si se dan cuenta, la mayoría de componentes ya los hizo como eliminó los ángulos. ¿Por qué en esta no ha eliminado el ángulo? Bueno, esto se debe a que esta pista está más delgada o no está bien centrada. Sí, no está bien centrada. Entonces vamos a centrarla bien hasta que aparezca el círculo. Vamos a ver qué otra hizo. Esta tampoco está bien centrada. Vamos a borrar una. Y vamos a unirla bien como se debe. Hasta que aparezca el círculo verde. Círculo verde. Vamos a ver qué otra. Aquí. Vamos a borrarlas. Y a reservas. Nos acercamos más. Ok, está. Lo que podemos hacer es cruzarla y eliminar esta. Y parece que sí. En todas las demás ya lo hizo.
Vamos a ir aquí otra vez a herramientas de drops. Vamos a dar ok, nos cercioramos de que todo esté bien y le damos en ok. Ahora sí, ya nos hizo esta especie de redondeo en las pistas, al igual que el de acá. Entonces, para que esto tenga efecto, deben de estar bien colocadas las pistas, deben de estar bien sujetas, sin retazos, y deben de estar desde el centro. ¿Por qué esta no la agarró? Bueno, en esta ocasión se tendría que hacer más ancha esta pista. Si la hacemos más ancha, de 2.3, vamos a hacer otra vez, vamos a utilizar otra vez la herramienta. Y ahora sí, ya me generó lo que queríamos. Incluso aquí en la unión del espacio de soldadura y las pistas, nos permite tener una mayor área de agarre entre la pista y el espacio de la soldadura.